Coaconsa y os voy a presentar a Francisco Ramírez de la empresa Avanza Outsourcing y Juan Capellán, que es compañero de él. Ellos son una empresa de aquí de Córdoba especializada en servicios para temas de la LOPD y la LSSI. Están también muy centrados en el tema de blanqueo de capitales y ofrecen cualquier tipo de consultoría de recursos humanos, ¿no? Y nos van a dar una charla. Ellos ya estuvieron la semana pasada haciéndonos una presentación en la jornada para ciberseguridad doméstica, bueno, no recuerdo, bastante amena, y bueno, van a continuar ahora con las obligaciones legales de la administración de la LOPD. ¿Vale? Os dejo. Buenos días. Como decía Manuel, yo soy Paco Ramírez, soy gerente de Avanza Outsourcing y bueno, principalmente lo que venimos a hablaros son cuáles son esas obligaciones que tenemos con la administración. Decía el ponente anterior que en seguridad informática hay muy poca legislación, y es cierto. Contamos con la Ley Orgánica de Protección de Datos y poco más. La Ley de Servicio a la Sociedad de la Información afecta algo, pero poco más, ¿no? Principalmente os voy a hablar de qué obligaciones tenemos que cumplir las empresas con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos y cuáles son esos requisitos mínimos que por lo menos debe de cumplir una empresa, ¿no? Principalmente habría que destacar que al depender de una ley orgánica, todas las leyes orgánicas son de obligado cumplimiento. Como decíamos el otro día, la ley orgánica de protección de datos afecta tanto a la empresa pública como a la empresa privada y obliga a las empresas a mantener unas medidas de seguridad y unos requisitos para su cumplimiento, ¿no? Eso de una ley orgánica, no sé si conocéis lo que es el contenido de una ley orgánica o el fundamento de una ley orgánica, pero principalmente las leyes orgánicas regulan pues, el desarrollo de los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía, el régimen electoral o regulan instituciones como el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Al regular el desarrollo de los derechos fundamentales, un derecho fundamental, como hablábamos el otro día, el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a la protección de datos, y por supuesto hay una ley orgánica de la que depende, ¿no? Que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 15/99. Y como decía antes, recalcar el fundamento, y es que al ser una ley orgánica de obligado cumplimiento para todo ente, ya sea público como sea privado, ¿no? Y centrándonos ya cuáles van a ser esas principales obligaciones que tenemos que cumplir con esta ley. Lo primero es la inscripción de ficheros. ¿Y qué es eso de la inscripción de ficheros? Pues en todas las empresas manejamos información de carácter personal. Todos tenemos datos de clientes, datos de personal, datos de proveedores, los datos de un formulario de contacto en una página web, son datos de pacientes y la agencia necesita saber qué tipo de datos manejamos y a quién se los cedemos, qué finalidad tiene. Y el primer requisito, como hablaba antes, es notificárselo. No hay que decirle a la agencia cuáles son o cuál es la información que nosotros guardamos, sino qué tipo de datos. Pues mira, yo de mis clientes guardo el nombre, apellido, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A quién, qué finalidad? ¿Para qué guardo esos datos o por qué tengo tratamiento de esos datos? Pues principalmente para hacer facturas, para pagarle a proveedores, para realizar nóminas y qué posibles destinatarios de cesión tienen.
Esos destinatarios de cesión puede ser la Administración Tributaria o organismos de la Seguridad Social, un asesor fiscal, principalmente, ¿no? Luego, como segunda obligación, tendríamos que tener en todas las empresas lo que se denomina un documento de seguridad. ¿Qué es ese documento? El documento de seguridad es un reglamento interno que deben de poseer todas las empresas y que donde deben de figurar por escrito pues todas las medidas de seguridad, normas, procedimientos que garanticen la seguridad de los datos que tiene esa empresa, ¿no? Y todo el personal que conforma la empresa tiene que estar obligado a cumplirlo, ¿no? En tercer lugar, otra obligación fundamental es establecer una confidencialidad con todas aquellas personas que tienen acceso a esos datos y no forman parte de nuestra empresa, lo que se denominan encargados de tratamiento. Todos en nuestras empresas tenemos un asesor fiscal, un asesor laboral, un consultor, una empresa que nos gestiona todo el sistema informático, que nos gestiona la seguridad informática en nuestra empresa, cualquier empresa a la que subcontratamos. Pues la ley nos obliga a establecer a enmarcar legalmente ese tratamiento y obliga a los responsables de la empresa a establecer unos contratos de confidencialidad con esas personas, ¿no? Haciendo que ese encargado de tratamiento, ese asesor, ese consultor, esa empresa informática tenga que guardar las mismas medidas de seguridad que la empresa tiene instalada, ¿no? Luego, el otro día hablábamos de que había dos deberes fundamentales en protección de datos, que es el deber de información y el deber de secreto. El deber de información respondía a la obligación que tienen las empresas, pues, de informar para qué se recogen los datos, con qué finalidad y a quién se les ceden. Y fundamentalmente lo que teníamos que hacer las empresas es llevar esa información en cualquier formulario de datos que utilizáramos en nuestra empresa, ¿no? Así, todos conoceremos la cláusula de protección de datos en cualquier factura o en cualquier contrato, y así las empresas tenemos que incorporar todas esas cláusulas en la documentación que gestione. Ahí he puesto algunos ejemplos, como las facturas o como los contratos, los presupuestos, albaranes, en formularios de contacto en la web, en formularios de inscripción, en cualquier supuesto donde se recojan datos de carácter personal, ¿no? Y otra obligación que tienen las empresas son las medidas de seguridad que tienen que cumplir. Aquí hemos citado solo unas pocas porque son muchas más y podríamos tirarnos toda la mañana hablando de ellas, y principalmente hemos diferenciado las más importantes, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad, según la ley, tenemos que cumplir en nuestra empresa? Principal, la notificación y registro de incidencia, cuando podemos decir que una incidencia es cualquier anomalía que afecte al sistema de información. Pueden ser incidencias de índole física o de índole virtual. Esa de índole física pues puede ser un incendio, un robo, cualquier cosa que haga que los datos puedan alterarse de manera física. Y de manera virtual pues puede ser hacker, pueden ser virus, pueden ser acceso a información no autorizada. ¿Y qué obligación tiene la empresa? Pues con respecto a los trabajadores, todos los trabajadores tenemos la obligación de notificar al responsable de seguridad, o sea, a la persona que se dedica a llevar la seguridad de los datos, a notificarle que ha existido una incidencia, y ese responsable de seguridad tiene que llevar un registro de todas las incidencias que se producen.
Todas estas medidas de seguridad que vamos a citar ahora son medidas que se inspeccionan. Normalmente, cuando un inspector nos visita, nos va a pedir ese registro de incidencias en el caso de que hayan existido, ¿no? Luego, como segunda medida de seguridad fundamental, es establecer cuáles son las funciones y las obligaciones del personal. No es más que una descripción detallada de las funciones de cada usuario o perfil de usuario y que tenga o pueda tener acceso a datos, ¿no? ¿Cuál es la obligación del empresario en este caso? Pues tiene que dar a conocer entre todos los que participan dentro de su empresa en el sistema de información, tiene que darle a conocer cuáles son esas funciones y esas obligaciones. Normalmente se suele hacer con una carta o con un contrato de confidencialidad por parte del empresario con el trabajador. Como otra medida de seguridad a destacar es el control de acceso a usuarios, donde los usuarios tendrán acceso autorizado solo a los recursos que precisen para su trabajo. Como mínimo, la ley lo que intenta es acotar el acceso a la información que sea concerniente a tu puesto de trabajo, a que no tenga más acceso a información de la que te conviene, ¿no?, saber. Como mínimo debe de existir una relación de usuario con contraseña y deben de existir una relación autorizada de usuario a ese sistema de información. Y todo esto debe de figurar dentro de ese documento de seguridad que hablábamos antes. Como cuarta medida de seguridad a destacar está la gestión de soportes y documentos, donde todas las empresas tenemos que identificar e inventariar los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, que solo deberán de ser accesibles por el personal al que se autorice, ¿no? Esto es una medida que genera normalmente un poco de controversia porque los empresarios no saben principalmente o cómo inventariar o qué inventariar. O sea, hacer un inventario de soporte es sencillo. Bueno, tengo 5 ordenadores donde en su disco duro se guardan cierto tipo de datos y si se reutiliza, normalmente se le suele asignar un código y como digo, tiene que existir ese inventario, ¿no? ¿Por qué genera controversia? Pues porque ¿qué hacemos con la documentación en papel que tengo en un archivo documental con ejercicio de hace 14 años? Pues habría que inventariarlo. Según la ley, sí. Todo depende también de las posibilidades que tengo y si los tipos de datos que manejamos son concernientes o nos valen realmente, ¿no? Si superamos la cantidad de información que tenemos en la empresa y que no nos sirve para nada, es tremenda. Como principal obligación tendríamos que generar un registro de entrada y salida de soporte en el caso de que salgan fuera de la empresa y tendríamos que cifrar los datos. Estas medidas de seguridad están orientadas a empresas que tengan un nivel de seguridad alto. En una zapatería seguramente no tendríamos que hacer un inventario de soportes porque el inventario de soportes sí, pero un registro de entrada o salida de soportes no, porque casi no saldrán datos de la empresa, ¿no? Como quinta medida de seguridad, tendríamos que identificar y autenticar a los usuarios, tendríamos que establecer ciertos mecanismos que aseguren una correcta identificación de usuarios que sea de forma inequívoca. No vale eso de en el sistema somos 5 usuarios y los 5 tenemos la misma clave, porque eso no vale. Principalmente porque atentamos contra la seguridad, ¿no? Y nunca vamos a saber quién accede al sistema en qué momento, ¿no? El problema es que la aplicación de esto genera mucha problemática entre el personal, ¿no? Como medida o requisitos mínimos tendríamos que establecer
eso, unas contraseñas y un usuario por cada usuario del sistema de información. Tendríamos que establecer ciertas autorizaciones, o sea, saber dónde y cuándo puedo utilizar la información y qué tipo de información podemos utilizar, ¿no? Y, en tercer lugar, establecer una validez de esas contraseñas. La ley pone un máximo que no puede ser nunca superior a un año. Otra medida de seguridad a destacar son las copias de respaldo y recuperación. La ley nos pide que definamos procedimientos para establecer copias de seguridad de la información que tenemos en la empresa y que esas copias de seguridad lleven un control. El control normalmente lo suele gestionar el administrador del sistema o el responsable de seguridad, en este caso, y tienen que ser procedimientos que sean inequívocos, ¿no? o que no lleven a confusión y que el procedimiento sea siempre muy claro. Las copias de seguridad dentro de un nivel alto se establecen con un máximo de una semana, a no ser que hayan existido cambios relevantes que hagan que la copia de seguridad sea mucho más cercana, que sea diaria. Tendríamos que establecer procedimientos para la recuperación de datos. Cuando se produce un procedimiento de recuperación de datos, eso es una incidencia, porque hemos tenido un problema en el sistema de información y tenemos que recuperar esos datos que hemos perdido, ¿no? Y hay que establecer un procedimiento que sea adecuado para que esa restauración de datos se lleve a buen término, ¿no? Y tendríamos que verificar semestralmente, y debe de quedar reflejado dentro del documento de seguridad, que esos procedimientos de copia de seguridad se están llevando a cabo. Por último, tendríamos que ver otra de las obligaciones fundamentales, que es establecer las transferencias internacionales de datos. ¿Qué es esto de la transferencia internacional? Pues toda transmisión de datos que nuestra empresa posea y que los llevemos fuera del marco económico europeo, ¿no? Cederle datos a Alemania o nosotros tenemos subcontratado un servicio con Alemania, no va a suponer una transferencia internacional de datos, pero sí tenerlo con Estados Unidos o tenerlo con Venezuela o tenerlo con Marruecos, ¿no? La agencia que nos pide, pues que siempre que saquemos datos fuera del marco económico europeo, tenemos que notificárselo a la agencia, porque nos tienen que dar una autorización previa. No podemos sacar información de datos de carácter personal fuera del marco europeo sin la autorización expresa del director de la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, tendríamos que realizar, y estamos obligados a realizar, hacer una serie de controles y de auditorías. La auditoría de seguridad estamos obligados a realizarla al menos una vez cada 2 años, dentro de un nivel medio o de un nivel alto. Para que nos hagamos una idea, el otro día lo explicamos, el nivel básico es... en el nivel básico se encuentran las empresas que solo recogen datos de carácter personal de facturación, lo que son los datos de carácter personal normales, nombre, apellido, la dirección, número de cuenta. En un nivel medio entrarían todas las empresas que manejan datos de renta o que manejan datos de infracciones penales o administrativas. Y en un nivel alto entrarían todo lo que son las empresas que manejen los datos anteriores y aparte los datos más íntimos de la persona, como puede ser la religión, como puede ser la sanidad, como puede ser las creencias, los partidos políticos, toda afiliación sindical. Y así, ¿qué nos obliga la ley? A que por lo menos una vez cada 2 años verifiquemos que todo el cumplimiento se esté llevando a cabo y que se realice de una manera protocolaria, estableciendo una serie de parámetros, haciendo una auditoría directamente. Por último, a todos los niveles sí les afecta que todas las empresas tengan que llevar un control como mínimo al año, que se llaman controles periódicos de verificación, donde supervisen, es como una auditoría pequeñita, donde supervise que es el control del cumplimiento, o sea, que todo esto se esté llevando a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué podemos ver con respecto a la ley?
El otro día lo hablábamos y la ley puede crear trabas, la ley puede parecer que nos den, o sea, o que nos ponga excesivas trabas para salir al mercado, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Principalmente tendríamos que confiar en una empresa externa que nos gestione por lo menos toda esta parte legislativa que no tengamos que, o sea, o que no conozcamos en su mayoría, ¿no? Desgraciadamente, y principalmente en Córdoba, estamos muy mal asesorados por culpa de consultoras y por culpa de la propia desinformación que existe, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues intentar confiar en consultoras o intentar confiar en empresas que nos puedan gestionar todo esto adecuadamente. ¿Cómo o por qué fundamento esto? Pues en el sentido en que las empresas ya bastante tenemos con el trabajo que tenemos diariamente como para también tenernos que poner a saber qué es lo que tenemos que hacer con una gestión de soporte o con un inventario, ¿no? Por último, decir que me gustaría que hubiera mucha más legislación, no queremos ser excesivamente pesados. Lo que sí me gustaría es que participáramos un poco y si tenéis algún tipo de consulta o si tenéis algún tipo de consulta, como digo, pues me la hagáis, que estoy y estamos aquí para poder responderos a cualquier duda que surja. Sobre todo porque vendréis también de diferentes empresas y os afectará, ¿no?, la protección de datos. Si tenéis algún tipo de duda que os podamos ayudar o asesorar. Bueno, pues eso es buena señal de que tenéis bien la idea de la protección de datos. En nuestro caso, nosotros hemos terminado y si ahora mismo no tenéis alguna pregunta o no sabéis cómo hacérnosla, nosotros vamos a estar aquí durante toda la mañana y podéis abordarnos sin compromiso para poder explicaros las dudas que tengáis.